Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Te saluda Jorge Centeno y te presento el tema cómo importar preguntas desde una plantilla en Quizzes. Me encontrarás en YouTube como Jorge Innova si quieres ver más videos y en mi página web si quieres leer más artículos como jorgeinnova.com. Comenzamos con el video. Para importar preguntas desde la plantilla de Quizzes, ingresamos a nuestro perfil de Quizzes y una vez estando allí, nos dirigimos al panel izquierdo, al botón Crear y damos clic. Enseguida nos salta una ventana con dos opciones, cuestionario y lección. Nosotros elegiremos cuestionario y damos un clic. Ahora nos aparece una ventana desde donde crearemos nuestro cuestionario e ingresamos los datos que nos solicita. En el nombre del cuestionario, en mi caso le pondré podcasting. Posteriormente, elegimos la materia correspondiente a nuestro cuestionario. Quizzes por defecto nos propone materias relevantes. En este caso daré clic a más y seleccionaré tecnología educativa. Y una vez todo listo, daremos clic al botón siguiente. Y ahí está nuestro panel de preguntas. La plataforma por defecto nos muestra las opciones de preguntas que podemos emplear en nuestro cuestionario. Nosotros descargaremos una plantilla en Excel que la misma plataforma nos proporciona para editarlo, ingresar nuestras preguntas e importarla por último hacia Quizzes. Para ello, nos dirigimos a la parte derecha a la opción importar y damos clic. Enseguida nos salta una ventana y damos clic a la opción descargar plantilla. De esta manera se descargó la plantilla. La abrimos y así es como está dividida la plantilla. Damos clic a la opción habilitar edición. En la plantilla Quizzes nos muestra un ejemplo de cada tipo de pregunta. Vamos a revisarlo. En la plantilla, Quizzes nos muestra un ejemplo de cada tipo de pregunta. Vamos a revisarlo. En la columna A, debemos ingresar el texto de la pregunta. En la columna B, ingresaremos el tipo de pregunta donde el valor predeterminado será de opción múltiple. En la columna C, ingresaremos la primera opción de respuesta. Esta será obligatoria en todos los casos, excepto en la pregunta abierta. En la columna D, ingresaremos la segunda opción de respuesta. Será obligatorio en todos los casos, excepto en preguntas abiertas. En la columna E, ingresaremos el texto para la tercera opción. Esta es optativa, es decir, en caso de que tengamos más posibilidades de respuesta. En la columna F, ingresaremos el texto para la cuarta opción. Esta será optativa, es decir, en caso de que tengamos más posibles respuestas. En la columna G, ingresaremos el texto para la quinta opción de respuesta. Esta es optativa, es decir, en caso de que tengamos más posibles respuestas. En la columna H, pondremos la respuesta correcta tomando la columna C como número 1, la columna D como número 2, la columna E como número 3, la columna F como número 4, la columna G como número 5. En esta columna, la H, se dejará en blanco para las preguntas de respuesta abierta, encuesta y completar el espacio en blanco. En la columna I pondremos el tiempo en segundos. Este es el máximo de tiempo que el estudiante tendrá para dar respuesta a la pregunta. De manera predeterminada es 30 segundos. Y es opcional ponerlo. En la columna J podemos agregar el link de una imagen que se relacione con la pregunta y esta es opcional ponerla. Vamos a revisar la primera pregunta. En la primera pregunta nos dice ¿cuál de estos es el planeta más grande del sistema solar? La opción es de respuesta múltiple, pero si nosotros quisiéramos cambiarla, damos clic en la flechita y nos aparecen las demás opciones. En este caso la plantilla nos dice que será de respuesta múltiple y tenemos 5 posibles respuestas. En la columna H nos indica que la respuesta correcta
se encuentra en la columna número 4, es decir, 1, 2, 3, 4. La respuesta correcta sería Júpiter. Por eso, anotamos el número 4 en la columna H. Y en la columna I tenemos 20 segundos para contestarla. Si la quisiéramos modificar, daremos clic en la flechita y podemos cambiar el rango de tiempo. En este caso es 20 segundos. Y en la columna J tenemos el link de una imagen referente a la pregunta. Vamos a dar clic para observarla. Y ahí está, esta es la imagen alusiva a la pregunta número 1. Ahora vamos a revisar la pregunta número 2 de nuestra plantilla. En este caso dice, ¿cuáles de estos cuerpos celestes son planetas? En el tipo de pregunta es de checkbox, es decir, de caja, y podemos tener varias respuestas en este tipo de preguntas. La respuesta número 1 es Venus, la número 2 es Neptuno, la número 3 es Urano, la número 4 es Plutón, y para esta pregunta en la columna H anotaremos las respuestas que se encuentran en la opción 1, Venus, Neptuno 2 y Urano 3. Por lo tanto, la respuesta es 1, 2, 3. Las respuestas deben de ir separadas por una coma. En los segundos, en la columna I, será de 45 segundos y en la columna J tiene una imagen. Si revisamos la pregunta número 3, dice así, nombra cualquiera de las dos lunas de Marte. En la columna B, el tipo de pregunta es de completar el espacio en blanco. Y en la columna C tenemos la primera respuesta y en la columna D tenemos la respuesta alternativa. En este caso, las columnas de Marte son Phobos y Deimos. Como es de completar el espacio en blanco, en esta pregunta, en la columna H no lleva ningún resultado. En los segundos daremos 60 segundos y también tenemos una imagen alusiva a la pregunta. En la siguiente pregunta de nuestra plantilla dice, ¿qué harías en el espacio exterior? En la columna B, nuestro tipo de pregunta es de pregunta abierta, por lo que en las columnas de opciones no lleva ninguna respuesta, ya que la pregunta es abierta. Tampoco llevaría una respuesta correcta, solamente modificaremos los segundos, que en este caso serán 180 segundos, para poder contestarla. Y en la última pregunta nos dice, ¿cuál de estos es tu favorito? En el tipo de pregunta será de tipo encuesta. Y en la opción número 1 dice estrellas, en la columna D, número 2, será planetas, y en la columna E o tercera opción será cometas. Tampoco hay una respuesta correcta y el tiempo para contestarla será de 20 segundos. Y ahí están revisados todos los tipos de preguntas que tenemos en nuestra plantilla. En este caso, si nosotros ya tuviéramos lista nuestra plantilla, únicamente vamos a dar clic a Archivo, Guardar. Vamos a suponer que nosotros ya tenemos listo nuestro archivo para subirlo a nuestro Quizzes. Vamos a ver cómo se realiza. Desde la opción donde descargamos nuestra plantilla, podemos agregar nuestra plantilla ya lista. Una opción es buscar nuestro archivo y arrastrarlo hacia la zona que nos proporciona Quizzes para subir nuestras preguntas y soltamos. Y ahí está, si te das cuenta, ya tenemos todas nuestras preguntas listas. La otra opción para subir nuestro archivo es dar clic a este cuadro para buscar nuestro archivo. En mi caso lo tengo en descargas, lo selecciono y doy clic a la opción abrir. Y ahí están mis preguntas agregadas. También si quisiera agregar una pregunta más, desde acá lo puedo hacer en la opción más. Y si te das cuenta, me agrega una fila para poder ingresar más preguntas. En este caso dejaré las 5 y para eliminar esta opción puedo dar clic al icono de eliminar. Y finalmente, si todo está listo, entonces daremos clic al botón guardar. Y ahí está, se han agregado mis 5 preguntas con éxito. Pregunta número 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, y hasta aquí este video. Espero que haya sido útil y nos vemos pronto. Adiós.